Es la carretera que conduce a Santa Rosa de Copán. Aquí, a 10 minutos de la histórica ciudad de Gracias Lempira, está la aldea de Río Grande. Doña Elvira Alvarado recuerda perfectamente la mañana del 28 de octubre del 68, día que vino al mundo su hijo Juan Orlando. Él nació el año 1968, a las 8 de la mañana. A esa hora fue un parto así. Él nació allá en la aldea de Río Grande. Mi esposo se encontraba en una convención del partido. Como la mayoría de hondureños que nacen en el interior del país, Juan Orlando nació solo con la asistencia de la enfermera Chabelita Valladares. En unos meses se convirtió en un pequeño inquieto y se integró a muchas actividades. Desde la edad de 2 años andaba con el papá y con su hermana Hilda. Ellos de 2 años lo empezó a traer acá a la ciudad. A los 3 años lo pusimos al kinder. Dijo la profesora que venga de oyente. Pero ya cuando le vieron la actitud de él, dijo no, lo vamos a aceptar como alumno. Él salió de 5 años. Antes de cumplir los 6 años inició la primaria en la escuela Juan Lindo, al tiempo que asistía a su padre en el cuidado del ganado. En los tiempos libres disfrutaba de jugar pelota, pasatiempo con el que también logró quitarle la paciencia a su madre. Cuando no iban al campo se iba con los 7, 10 compañeros. En el portón de la casa él cerraba la hoja, la abría y ahí se ponían a jugar pelota. Habían veces que me ponían de correr. Aquel montón de niños para de gritar, tiraban la pelota por un lado por otro. Tenía una macetera, me las arruinaban. Él iba a ordeñar con mi papá. Y en ese entonces se llevaba el ganado a un lugar que se llama Chilum. En el verano allá se llevaba el ganado porque había suficiente pasto. Se iban a las 3 de la mañana a ordeñar y de ahí regresaba para la escuela cuando estaba en 6º grado. De allí después pasó al colegio. Igual él tenía que ir a ordeñar con mi papá y si no a trasladar ganado de una parte a otra. Montaba en su caballito que le había comprado, que me recuerdo que era manchado de blanco, colorado. Sus maestras lo recuerdan como un niño aplicado pero inquieto. Fue un cipote, por decirlo así, muy metódico. Él siempre decía, llevaba ejemplo de su padre, el coronel don Juan Hernández, de lo que le decía. Él decía, este cuaderno tiene que durarme para tantos días, porque mi papá dice que tiene que durarme ese tiempo. O sea que él fue un cipote muy económico, por decirlo así, muy buen administrador de sus cosas. Fue un niño muy dedicado, él le gustaba la lectura. Su amiga de la infancia, su compañera desde el kinder, casi su confidente, también guarda muchos recuerdos históricos de Juan Orlando. Juan Orlando fue un niño muy admirable porque a pesar de todas las actividades que tenía que realizar fuera de su casa, porque tenía que viajar a una aldea que se llama Río Grande, donde tenían sus trabajaderos, los padres de él. Él ordeñaba, madrugaba, iba a la escuela, luego regresaba. Y lo que sí era que con las tareas, porque antes íbamos doble jornada a la escuela y con las tareas de la jornada de la tarde, por lo general él tenía problemas. Pero como era tan listo, tan habilidoso, que nos arrebataba cuadernos para copiar las tareas antes de que iniciáramos clases. Entre todo eso, pues Juan Orlando siempre sacó buenas notas, ¿verdad? Era muy acucioso. Aunque era amante y habilidoso para el fútbol, enfrentó algunos obstáculos que venció con audacia. Entre las anécdotas que tenemos de ese tiempo, es que Juan Orlando siempre participó a pesar de su estatura, siempre fue un deportista muy bueno, ¿verdad? Y sí, a veces lo tomaban en cuenta en todos los partidos, pero a veces por su misma estatura, ¿verdad? Lo relegaban y él se molestaba mucho, pero al final siempre lo dejaban jugar. ¿Y qué decir de las travesuras? En una ocasión puso a todo el aula de clases al borde de la histeria
iban precisamente a realizar un experimento de ciencias naturales, y él, antes que todo, experimentó el temple de sus compañeros. Todos llevamos los sapos en bolsas. Y la tarea de él fue sacar todos los sapos de las bolsas dentro del aula. Y era un montón de sapos y todos brincábamos, saltábamos, gritábamos. Y cuando el maestro llegó al aula encontró un relajo tremendo. Y él, sin necesidad de preguntar, todos dijimos al unísono, ¿verdad? Fue Juan. Y todos gritábamos y brincábamos porque aquel montón de sapos haciendo aquel relajo en el aula. Bueno, le llegó su castigo merecido. Pero su maestro, Osmin, muy recordado por todos, tenía el remedio perfecto para que volviera a la normalidad. El profesor se ideó tener un hule negro que era casi 1 yarda, y entonces siempre que Juan hacía algo, llegaba y soltaba el hule en las orejas o en las manos, y el que era más socorrido o castigado era él, ¿verdad? Dentro del grupo, porque era muy tremendo, pero era muy listo. Como es normal, su padre quería lo mejor para la educación de su hijo. Decidió enviarlo a estudiar al Liceo Militar del Norte, determinación que marcaría el carácter del pequeño Juan, que se acopló rápidamente a la disciplina militar. Y rápido lo ascendieron, a los meses estaba ascendido como sargento. Le dieron su pelotón. Los tres años que él estuvo, manejó su pelotón. Abogado de profesión, viajó a Estados Unidos para obtener su maestría, pero ya con visiones claras. Así como venía deprisa a su llegada al mundo en 1968, también inició su camino con paso acelerado en la política. En 1990 asistió a su hermano Marco Augusto en el Congreso Nacional. 8 años más tarde se convierte en diputado propietario por el departamento de Lempira y es nombrado como subjefe de bancada de su partido nacional. Y luego, en la legislatura siguiente, primer secretario de la Junta Directiva hasta llegar en 2010 a presidir este poder del Estado. Sea el Señor el que lo ilumine, el que le dé la sabiduría, ahorita en el Congreso para que haga lo mejor. Esa es mi súplica todos los días como madre. Y así, si el Señor permite que él sea candidato y pueda ganar, pues que sea Dios el que gobierne y que él sea solo un instrumento. Muchos que conocen a Juan ven este solo como un escalón para subir otro. Admiro su trayectoria, lo admiro, es un hombre muy inteligente, un hombre que creo que va a hacer mucho por nuestro país, nosotros los gracianos y yo como su maestra estamos muy orgullosos de poderlo tener ahí en el Congreso Nacional y no digamos que llegara ya, ¿verdad?, en nombre de Dios a ser presidente. Yo sé, ¿verdad?, de que haría mucho por nuestro país porque tiene muchas aspiraciones, es un hombre muy inteligente, muy capaz. Y yo creo y estoy más que segura y convencida que Juan Orlando podría, ¿verdad?, alcanzar un más alto nivel y puede llegar a ser el presidente de nuestro país, ¿por qué no? ¿Verdad? Y creo también que nuestro país estaría mejor. Sin embargo, a Juan Orlando lo que más le apasiona es ayudar a los más necesitados y parte de su tiempo lo dedica a esta actividad. Nosotros es alegría que usted esté contento. ¿Cómo lo va a Esa estar? es la idea.